En el año 2023 Isrik subió un video dando su opinión acerca de los corridos tumbados, no sin antes hablar de cómo el corrido fue evolucionando, originalmente creado para informar sobre noticias y actos heroicos, a hacer apología del delito, y esto como ha generado repercusiones por supuesto negativas, y hoy es tiempo de darle seguimiento. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este es un tema que toqué hace 2 años y finalmente es hora de darle seguimiento debido a otra polémica acerca de una nueva prohibición, y es algo que muchos piensan que es un ataque a la libertad de expresión, pero desde mi punto de vista es más bien libertinaje. A lo que me refiero es a la prohibición de corridos y corridos tumbados, en cuyas letras se hace apología del delito al mencionar a ciertos líderes de organizaciones clandestinas, en donde se les ve como héroes y se les glorifica, casi como si fueran unas deidades a quienes seguir, y que esto, tanto a gobiernos municipales como estatales, ha sacado canas verdes, sobre todo por los menores de edad, porque también la música debe tener un límite en cuanto a la lírica concierne. Y bueno, en este video vamos a darle el seguimiento que se necesitaba, así que a la carga. Desde tiempos remotos, la música siempre ha sido una forma de arte, y que con el tiempo, más que una forma de arte, se convirtió en una forma de expresión debido al proceso cambiante en el que se encuentra. Y es que en un principio solo era pura melodía, la cual fue variando desde música para calmar el alma hasta música para infundir terror o miedo, sobre todo en conflictos enemigos. Muchos ejércitos utilizaban música durante su llegada para infundir el terror a sus rivales. Y claro, muchas veces la historia también vio a compositores de renombre que la gente no se cansaba de escuchar, y como en esa época no existían medios como la radio, la música se difundía, era menester, después de un día de trabajo, en la época ir a ver a los recitales de esos grandes compositores. Pero el tiempo pasó y ya con la música con letras se empezó a usar para fines dependiendo de la situación. Por ejemplo, en muchos países sucesos que vivieron en su historia fue la inspiración para escribir el himno, y los ejemplos más notables son el himno nacional francés y el himno nacional mexicano. Pero la historia, ahora enfocándonos en México, adelantándonos al siglo XX, concretamente en pleno auge de la Revolución Mexicana, cuando surgió un género que muchos califican como innovador, pero que con el tiempo ha caído en decadencia por artistas que no saben cómo ejecutarlo de manera correcta. Y ese es el corrido, el cual en un principio se utilizaba de una manera más relajada para comunicar acerca de los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento. Pero ahora en pleno siglo XXI los corridos se han estado usando para dar el mensaje equivocado, haciendo apología del delito, especialmente a ciertos grupos que no aportan nada bueno, y sobre todo también en las líricas faltándole al respeto a las mujeres y hablando de excesos y excentricidades, por lo que muchos gobiernos estatales han impuesto sanciones para censurar esos espectáculos, y hay artistas que están empezando a acatar las órdenes, pero que el público no ve con muy buenos ojos y ha reaccionado de una manera no muy pacífica. El público mexicano está tan acostumbrado a este tipo de música que no aceptaría la prohibición a tal punto de reaccionar de manera violenta y berrinchuda, sobre todo cuando el artista se presenta en vivo, dando a entender la falta de educación que deberían recibir. Y lo peor es que muchas de esas actitudes luego son imitadas por los menores, que ya debido a que escuchan en la calle o en casa y ya han imitado esas conductas, se muestran en los videos. Muchas veces han causado un daño a niños inocentes que no tienen nada que ver, y que no solo en los municipios sino en las escuelas han prohibido terminantemente que en los eventos y actividades escolares se reproduzca música nociva como lo son los corridos tumbados. Para mantenerlos en contexto, en muchos estados del país se han prohibido géneros que hacen apología del delito como lo son los corridos bélicos y los corridos tumbados, y algunos artistas han tenido que acatar la orden, cosa que al público no le ha gustado esta medida, porque según comentan es un ataque a la libertad de expresión. Pero la cosa llegaría a un punto de quiebre cuando el 11 de abril del presente año, durante un palenque en la Feria Internacional del Caballo celebrado en Texcoco, Estado de México, durante un concierto del cantante de regional Luis R. Conríquez, este se negó a interpretar corridos bélicos. El cantante es conocido por éxitos como Si no quieres no, y esto no fue tomado con agrado por los asistentes, tanto así que los ánimos se calentaron y el público se portó completamente agresivo, arrojándole sillas, basura y otros objetos contundentes. Algunos de los asistentes incluso se treparon al recinto para destruir el equipo del artista, como la batería o el equipo de sonido, por así decirlo. Aparte de Conríquez, otros artistas se han negado ya a cantar este género. Recientemente en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, Edwin Cass, vocalista del grupo de regional Grupo Firme, durante una presentación en la Feria de San Marcos,
También se negó a interpretar temas bélicos. Sin embargo, él supo mantener la compostura y calmar a su público, y tras ello el concierto transcurrió sin muchos problemas, aunque también el grupo canceló un concierto en Mazatlán, Sinaloa, tras recibir amenazas. Recordemos que Mazatlán, como dije, pertenece al estado mexicano de Sinaloa, y el estado se ha visto envuelto en un evento de inestabilidad en cuanto a seguridad concierne. Otro caso que tenemos que generó polémica en el género fue la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en Jalisco, en donde durante una de sus canciones el grupo de Regional proyectó imágenes de cierto líder de cierta organización, cuyos nombres mejor sugiero que los busques por tu propia cuenta. Dichas imágenes no fueron del agrado del gobierno del estado e inmediatamente ordenaron la cancelación de los demás conciertos, así como otras organizaciones gubernamentales decidieron ponerles una muy cara multa. El asunto no solo ha llamado la atención de México, sino también del país vecino, porque como ya sabrán, la mayoría de músicos de regional mexicano suelen alternar entre México y Estados Unidos, e incluso algunos nacieron en dicho país, y aprovechando que la mayoría son de estados norteños y sierreños como Sinaloa, Sonora, Chihuahua o Baja California, han usado dicha influencia para transmitir su cultura musical al país vecino. A algunos les parecerá raro, pero porque no suelen estar familiarizados con ese tipo de música, sobre todo en la zona este del país, por así decirlo, mientras que en la zona oeste, en ciudades como Los Ángeles, es muy común escuchar esa música dentro de la comunidad mexicana residente en dicha ciudad, y dicho gusto musical finalmente se mezcló con el género urbano, dando nacimiento a los actuales corridos tumbados, pero que también fuera de lo lírico y violento ha generado polémica porque finalmente se están perdiendo la esencia de los corridos de verdad. Estados Unidos no se iba a quedar tampoco de brazos cruzados, y tras el escándalo de Los Alegres del Barranco, finalmente el país ha decidido tomar una medida drástica, la cual consiste en la revocación de las visas y residencias de los artistas, orillándolos a cancelar sus conciertos en el país. Entre los afectados se encuentra principalmente Los Alegres del Barranco, Luis R. Conríquez, Grupo Firme, Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma, entre otros artistas del género. Pero ahora quiero decir unas palabras. Realmente la prohibición de la música regional mexicana que cuente estas historias demasiado fuertes ayudará en el problema. De un lado puede que sí, y de otro lado puede que no, porque el verdadero problema nunca se ha dignado a combatirlo de raíz, que es la inseguridad, y como ha pasado en otros países que hicieron investigaciones internas contra la corrupción, y no echarles la bolita a otros, sino reconocer que hay un problema mayor y atacarlo de raíz. Y sí, ¿por qué no controlar y verificar que la música sea regulada y transmitan mensajes positivos? Ahora, para terminar, esto no es la primera vez que sucede que un género musical es baneado en México. Ya había sucedido a principios de los años 70 con la prohibición del rock, que el gobierno censuraba con dureza porque sus letras incitaban a la rebelión, y más con subgéneros como el punk, que como saben la mayoría de sus canciones tienen un mensaje completamente anárquico, pero normalmente, aunque sí ha habido canciones de rock que han tenido mensajes polémicos, la realidad es que muchas veces el mensaje es más de protesta por una buena causa que por algo más rebelde. Aunque el rock se ha usado a modo de protesta, el rock también en sus mensajes ha llenado de misticismo y temas épicos y fantásticos al oyente. Tomemos por ejemplo el género de rock progresivo, que normalmente sus letras están cargadas de epicidad y misticismo y mensajes positivos, algo que normalmente el regional mexicano no haría, y sobre todo porque a diferencia de ello, el rock no suele discriminar ni mucho menos tratar mal y hacer menos a la mujer, y el regional podría regularse y tocar y que su mensaje sea positivo y sin afán de ofender. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.